Sensores electrónicos del vehículo. La era del control electrónico de prácticamente todo ha significado un aumento en el uso de dispositivos de entrada diseñados para proporcionar información a los microprocesadores del automóvil sobre temperaturas, posiciones, presiones, etc. Prácticamente todos los sistemas en el vehículo moderno están controlados por procesadores. Este video trata de ofrecer una revisión de los sensores actuales del automóvil. Los vehículos de hoy en día se han convertido en sofisticados sistemas de control electrónico de alta complejidad. Y la mayoría de las innovaciones se han logrado únicamente a través de la electrónica y el uso de sensores avanzados. Una gama de tecnologías han sido utilizadas en los últimos 20 años, incluyendo la microingeniería del silicio, la película gruesa, capacitiva, de reluctancia variable, óptica y el radar. El mercado de sensores del automóvil continúa creciendo paralelamente con el nivel de producción de vehículos, acompañando la transición de sistemas de control electrónico de accionamiento eléctrico. El mercado para estos sensores sigue siendo cada vez más desafiante con respecto a la robustez, fiabilidad, calidad y costo. En aplicaciones de sistemas de control, los sensores y actuadores son en muchos casos los componentes críticos para determinar el rendimiento del sistema. Esto es especialmente cierto en las aplicaciones de sistemas de control automotriz. La disponibilidad de sensores y actuadores apropiados dicta el diseño del sistema de control y el tipo de función que puede realizar. Los sensores y actuadores que están disponibles para un diseñador de sistemas de control no siempre son lo que el diseñador desea, porque el dispositivo ideal puede no estar comercialmente disponible a costos aceptables. Por esta razón, a menudo se diseñan procesadores de señales especiales o circuitos de interfaz para adaptarse a un sensor o actuador disponible, o el sistema de control se diseña de una manera específica para adaptarse a los sensores o actuadores disponibles. Sin embargo, debido al gran potencial de producción para sistemas de control automotriz, a menudo vale la pena desarrollar un sensor para una aplicación específica, incluso si eso requiere un proyecto de investigación largo y costoso. El conjunto de variables de funcionamiento que se miden para cualquier motor específico de automóvil está determinado por la configuración del control del motor asociado. Vemos a continuación algunos de todos los sistemas de control de motor y las selecciones de sensores y actuadores relevantes para todos los modelos de automóviles actuales en el mercado. Podemos dar algunos ejemplos representativos de configuraciones prácticas de control digital, o sea, conjunto de variables que se miden en el control del motor, que incluyen las siguientes mediciones. 1. Tasa de flujo de aire masivo. 2. Concentración de oxígeno en los gases de escape, posiblemente calentado. 3. Posición angular de la placa del acelerador. 4. Posición angular del cigüeñal. 5. Temperatura del refrigerante. 6. Temperatura del aire de admisión. 7. Presión absoluta del colector de admisión. 8. Presión diferencial de los gases de escape. 9. Velocidad del vehículo. 10. Posición del selector de marcha de la transmisión. Además de las mediciones de las variables mencionadas anteriormente, el control del motor también se basa en el estado del vehículo, que se monitorea mediante un conjunto de interruptores. Estos interruptores incluyen lo siguiente. 1. Embrague del aire acondicionado activado. 2. Freno encendido apagado. 3. Acelerador completamente abierto. 4. Acelerador completamente cerrado. Comencemos por la primera medición nombrada. El sensor de tasa de flujo de aire masivo, también conocido como medidor de aire, o sensor MAF, que es el acrónimo en inglés de sensor de flujo de masa de aire. Este sensor desempeña un papel fundamental en su vehículo. Específicamente, mide la cantidad de aire o flujo de aire masivo que ingresa al motor de combustión interna,
Basándose en estas entradas de datos en tiempo real, la unidad de control del motor estima la cantidad de masa de combustible necesaria para mantener el equilibrio entre el aire y el combustible. Además, téngase en cuenta que la densidad del aire cambia con la temperatura, la presión, la humedad, etc. Ahí es donde, una vez más, los sensores de flujo de masa de aire ayudan. Cuando se trata de medir la cantidad de aire de admisión en cada cilindro, son más precisos que los sensores de flujo volumétrico. El correcto funcionamiento de un motor controlado electrónicamente, operando con emisiones de escape reguladas por el gobierno, requiere una medición de la tasa de flujo de masa de aire hacia el motor. La mayoría de los automóviles, producidos desde principios de la década de 1990, utilizan un sensor de tasa de flujo de aire masivo relativamente simple y económico. Normalmente se monta como parte del conjunto del filtro de aire, donde mide el flujo de aire hacia el colector de admisión. Es un sensor de unidad única, robustamente encapsulado, que incluye procesamiento de señal electrónico de estado sólido. Cuando el sensor de tasa de flujo de aire masivo de su automóvil comienza a fallar, el rendimiento del motor se ve afectado. Las principales fallas del sensor son: ralentí inestable. El motor recibe más aire del que se requiere para realizar la combustión de la gasolina. Como resultado, el motor tiene problemas para mantenerse en marcha estable cuando haga una parada con el auto. Arranque deficiente. Las dificultades para poner en marcha el motor también podrían deberse a un mal funcionamiento del sensor, que impide obtener la mezcla adecuada de oxígeno y combustible. Pérdida de aceleración. No recibir la cantidad adecuada de combustible, debido a una falla en el sensor de flujo de masa de aire, también produce un retraso en la respuesta del motor al activar el pedal del acelerador. Gasto excesivo de combustible. Si el dispositivo MAF no trabaja como es debido, el motor podría usar más gasolina de la indispensable. Por lo tanto, el consumo de combustible de su automóvil aumentará considerablemente. Hablando de su funcionamiento, y para resumir, la mayoría de los vehículos tienen un sensor MAF, o sensor de tasa de flujo de aire masivo de hilo caliente. Este sensor funciona con un alambre calentado y un alambre a temperatura ambiente. El microprocesador dentro del sensor MAF mide el aire que ingresa al motor, manteniendo la temperatura del alambre caliente 93 grados por encima de la temperatura ambiente del aire entrante. La energía requerida para mantener el sensor a la misma temperatura se calcula y se envía al módulo de control del tren motriz, PCM, por sus siglas en inglés. Luego, el PCM controla los inyectores para suministrar la cantidad específica de combustible que sea proporcional al flujo de aire, creando una mezcla aire-combustible que, idealmente, es perfecta para su motor. Otro tipo de sensor utilizado en la mayoría de los vehículos hoy en día son los termistores. Reciben su nombre porque son resistores sensibles a la temperatura. Para ser más precisos, los termistores no forman parte de la familia de semiconductores. Por lo general, se encuentran conectados a semiconductores o circuitos integrados, por lo que examinaremos su uso aquí. Los termistores se utilizan para detectar diversas temperaturas o cambios en la temperatura. Su uso más frecuente implica la medición de la temperatura del refrigerante del motor, o la temperatura del aire de admisión. El primer uso de los termistores se remonta a mediados de los años 60, cuando aparecieron por primera vez los indicadores eléctricos en el panel de instrumentos. El termistor se instalaba en el bloque del motor, con su extremo sumergido en el refrigerante del motor. A medida que la temperatura del refrigerante cambiaba, la resistencia del termistor también cambiaba. La ley de Ohm en acción establece que, a medida que cambia la resistencia de un circuito, la corriente también cambiará, siempre que el voltaje se mantenga constante. La figura del vídeo es un gráfico de un circuito de medición común,
que utiliza un termistor y un amperímetro calibrado en grados centígrados de temperatura. Un termistor NTC es un sensor de temperatura por resistencia, que varía su valor con la temperatura con un coeficiente negativo, donde el valor de esta varía de forma negativa, con un aumento de temperatura. A medida que la temperatura del motor aumenta, la resistencia del termistor disminuye. Esta disminución de la resistencia en serie aumenta el flujo de corriente a través del amperímetro y cambia la posición de la aguja. En lugar de mostrar amperaje, la escala se rediseña para mostrar la temperatura. Muchos medidores de temperatura en el panel de instrumentos funcionan según este principio. Otro sensor importante es el sensor de medición de la concentración de oxígeno en los gases de escape. Se trata de un sensor cuya función en un automóvil es realizar una medida de la concentración de oxígeno, para que la mezcla de combustión sea perfecta. El sensor de oxígeno, también conocido como sonda lambda, es un instrumento para gestionar las emisiones de escape de motores de gasolina, diésel y gas. Es un sensor que mide el contenido residual de oxígeno de los gases de escape, y luego transmite una señal al sistema de gestión del motor en forma de voltaje eléctrico. El voltaje del sensor de oxígeno permite que la unidad de control detecte si la mezcla es demasiado pobre o rica. La unidad de control reduce la cantidad de combustible en la relación aire-combustible si es demasiado rica, y la aumenta si es demasiado pobre. Los cada vez más estrictos requisitos de emisiones de escape para automóviles en la década de 1990 obligaron a los fabricantes de automóviles a reducir el tiempo desde el arranque del motor hasta el punto en el que el sensor lambda alcanza la temperatura de funcionamiento. Este requisito ha llevado al desarrollo del sensor de oxígeno calentado por gases de escape, del inglés EGO, Heated Exhaust Gas Oxygen. Este sensor se calienta eléctricamente desde el arranque, hasta que produce una señal de salida de suficiente magnitud para ser útil en el control en lazo cerrado. El sensor EGO incluye una sección de material resistivo. Se aplica energía eléctrica desde la batería del automóvil al inicio, lo que calienta rápidamente el sensor a temperaturas utilizables. Este calentamiento potencialmente acorta el intervalo de tiempo hasta que es posible la operación en bucle cerrado, reduciendo hacia el mínimo el tiempo durante el calentamiento, en el que la relación aire-combustible se desvía de la estequiometría, y en consecuencia, reduce las indeseables emisiones de gases de escape. Una sonda lambda, también conocida como sensor de oxígeno, se encuentra ubicado en el sistema de escape del vehículo. Su posición exacta está justo antes del catalizador. En algunos modelos de coche, es habitual la colocación de una doble sonda, que se sitúa detrás del catalizador. Síntomas de un sensor de oxígeno lambda defectuoso. Un sensor de oxígeno lambda defectuoso puede causar los siguientes síntomas: alto consumo de combustible, mal rendimiento del motor, altas emisiones de escape. Se enciende la lámpara indicadora del motor. Se almacena un código de error. Efectos de un sensor de oxígeno lambda defectuoso. Causas de falla. Existen varias razones por las cuales puede producirse una falla. Circuitos internos y externos en cortocircuito. Falta de tierra o suministro de voltaje. Sobrecalentamiento. Depósitos o contaminación. Daño mecánico. Uso de combustible con plomo o aditivos. Otro sensor del automóvil. Mide la posición de la placa del acelerador. Detectada por el sensor de posición del acelerador. Identificado como TPS en inglés. Regula directamente el flujo de aire hacia el motor, controlando así la potencia de salida. Un conjunto de inyectores de combustible, uno para cada cilindro, suministra la cantidad correcta de combustible al cilindro correspondiente durante la carrera de admisión, bajo el control del controlador electrónico del motor. Como en el caso de la temperatura del refrigerante o del aire de admisión, el sistema de gestión del motor o ECU
Debe conocer en qué posición se encuentra el acelerador para poder determinar la relación aire-combustible, así como las funciones de encendido, y varias otras salidas de las cuales es responsable. La señal del sensor de posición del acelerador es una de las entradas que prácticamente todos los sistemas de gestión del motor utilizan. Hay que destacar que un inyector de combustible es uno de los actuadores importantes utilizados en aplicaciones electrónicas automotrices. El sistema de control de encendido dispara cada bujía en el momento adecuado bajo el control del controlador electrónico del motor. Los inyectores de combustible son componentes esenciales en una amplia gama de motores que utilizan combustibles líquidos. Su función principal es dosificar y pulverizar el combustible de manera controlada en la cámara de combustión, para permitir la ignición y la generación de energía. El sensor de posición del acelerador monitorea cuán abierta está la válvula, o paleta, del acelerador, lo cual se determina por cuán presionado ha sido el pedal del acelerador. La posición del acelerador controla la cantidad de aire que fluye hacia el múltiple de admisión del motor. Cuando está completamente abierto, entra más aire. Cuando está casi cerrado, entra poco aire. La posición del acelerador y su velocidad de apertura o cierre se transmiten al módulo de control del motor, y esa información es uno de los factores que la computadora utiliza para decidir cuánto combustible se inyecta en el motor, y la sincronización de la chispa. Por lo general, el TPS se monta en el cuerpo del acelerador, la carcasa que contiene la válvula del acelerador. Cuando un TPS falla, puede activar una luz de advertencia de revisar motor, o hacer que el motor funcione de manera irregular, haga explosiones, dure, o se detenga porque el módulo de control del motor no sabe cuál es la posición del acelerador, y no puede ajustar correctamente la mezcla de combustible o la sincronización de la chispa. Vimos hasta aquí un número pequeño de dispositivos, pero considerando la creciente importancia de los distintos sensores electrónicos en los nuevos modelos de automóviles en la actualidad, que marcan una tendencia hacia una automatización cada vez mayor en los medios de transporte. Seguiremos viendo en vídeos sucesivos otros dispositivos de medición de variables del motor y del automóvil en general. Si el tema te interesa, te puedes suscribir al canal y darnos un like. Hasta la próxima. Y muchas gracias.